para irlas realizando sin problemas. Bueno, espero que de momento no tengan ningún problema. Recuerden que si encuentran alguna dificultad en estas actividades, me lo puede reportar a mí para intentar buscar una solución ante este problema. Recuerden que estas actividades están abiertas y algunas van cerrando cada semana. Entonces, por eso les invito a que estén ingresando al campus para ir resolviendo las actividades que van cerrando. Hablando de esto, entonces, miremos esta presentación, la cual nos cuenta un poco sobre la formación de la Tierra. Entonces, la teoría que tiene, por así decirlo, o que está, o que se considera como más acertada es la del Big Bang, la cual se presume que hace como unos 12.000 millones de años o 15.000 millones de años ocurrió una explosión. Y esta explosión es lo que originó que el universo esté expandiéndose, ¿verdad? Y antes todo estaba contenido en este espacio muy pequeño donde estaba toda la materia. Pero al explotar e irse expandiendo, entonces eh, se va desarrollando esto. Producto de esto también se fueron creando los ciertos materiales. Naturalmente primero los más livianos y a medida que iba avanzando el tiempo se fueron completando estos un tanto más pesados. Entonces, lo que se tenía inicialmente era tanto hidrógeno como helio, y cuando estos empezaron a enfriarse y condensar, entonces se fueron formando estrellas y galaxias. Bueno, al ir pasando el tiempo, entonces estas concentraciones de estos materiales permitió que estos elementos se quedaran de esta forma. Por ejemplo, solo para tener una idea, por ejemplo, el Sol está quemando hidrógeno para convertirlo en helio. Y unos cuantos millones de años después que tenga mayor cantidad de helio, entonces lo va a empezar a transformar en hierro. Y así es como las estrellas, al ir avanzando el tiempo, su tiempo de vida se va reduciendo en función de esta concentración de nuevos materiales que van ocurriendo. Entonces, ¿cómo se formó el sistema solar? ¿Qué es lo que más tuvo mayor impacto para este aspecto? Entonces, lo que debemos de saber es que este sistema solar básicamente viene de lo que conocemos como una nebulosa, la cual se llamaba nebulosa solar. Y esta, básicamente, las nebulosas estaban formadas por estructura de gases, los cuales eran básicamente hidrógeno y helio. Entonces, de tener esta nebulosa solar, eh, básicamente estos materiales de hidrógeno y helio se fueron compactando, encontrando también materiales de polvo insular y ciertos materiales de estrellas presentes a través de estos elementos, ¿no? Entonces estos elementos se fueron uniendo y condensando para ir formando básicamente lo que hoy conocemos como el Sol, ¿verdad? Y más o menos el origen que se tuvo es algo similar a esta situación. Si observan la primera imagen, en la parte superior izquierda, es como era al principio todo el sistema solar, y en la parte inferior
de abajo es como actualmente hemos visto que se desarrolla el sistema solar. Entonces teníamos esta nebulosa que básicamente originó lo que conocemos en la actualidad como el Sol. Básicamente al tener este elemento, los materiales se fueron condensando en dicho elemento y debido a la fuerza de la gravedad existente en este espacio, la temperatura ha ido aumentando y también el material que se tenía se fue fundiendo hasta tener la nebulosa. Entonces, por algunos elementos que corresponden a- a la gravedad, se fueron creando movimientos rotatorios, los cuales permitieron de que se fueran formando como estas trayectorias que conocemos o que en la actualidad conocemos como el área donde está circulando los planetas, ¿verdad? Pero básicamente en su centro es donde se fue formando o donde se tuvieron los primeros inicios del Sol, el cual tenía un nombre, o se le conoce, perdón, como protosol. Posteriormente el protosol se fue calentando, llegando así a fusionar materiales para formar masas metálicas y rocosas, ¿verdad? Y al final estos elementos es lo que dio origen a la formación de los planetas, ¿verdad? Si observan la comparación entre ambas imágenes, pueden observar en la parte donde se encuentra en la parte superior como una mayor cantidad de materiales a medida que van sucediendo. Entonces, debido a lo que mencionábamos del protosol, entonces esos materiales se fueron condensando para ir creando cada uno de los planetas en esta trayectoria. Y por ejemplo, en la actualidad pues, no existen esas líneas, sino que son espacios específicos mediante los cuales los planetas van girando. Entonces, la ubicación de la Tierra es una diminuta espacio o tamaño de lo que conocemos como Vía Láctea, ¿verdad? Y todos los demás aspectos por considerarse o por verse o analizarse están cercanos alrededor de este punto y en función de este elemento, ¿verdad? Entonces, a producto de estos, como mencionábamos anteriormente, de los materiales que estaban en estos lugares, estos materiales se fueron colapsando entre sí, formando lo que son los protoplanetas. Eh, y, por ejemplo, en los primeros cuatro planetas hubieron estructuras un poco más sólidas, los cuales dieron la estructura a estos elementos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los planetas que están de Júpiter a Neptuno, eh, debido a la separación que existe de ellos con el Sol, eh, tienden a ser un tanto más fríos y sus materiales son básicamente en su mayoría gaseosos, ¿verdad? Pero con la concentración o la gravedad actuando de tal manera en estos lugares que permiten tener esta forma, por así decirlo, y circular en función de estos elementos. Entonces, a producto de esto se fueron formando estructuras en la Tierra, los cuales se debieron a, como mencionamos anteriormente, a estos materiales que se fueron condensando en todos estos elementos, surgiendo así, por ejemplo, materiales radioactivos, eh, los cuales con la radiación que tenían a través de estos elementos hacían que la temperatura en estos lugares fuese en aumento. Y creando también esos tipos de materiales que actualmente se pueden observar o ver en el subsuelo, ¿verdad? Que básicamente se deben a elementos que forman o son parte de la corteza terrestre y en función del tipo de material que tenían o representaban en cada uno de estos elementos es como estos
tienen estas condiciones presentes en cada uno de estos lugares. Y se puede apreciar esto actuando de esta forma. Para completar, recordemos que la Tierra básicamente tiene una estructura y en su parte interna está el núcleo interno del planeta. Y aquí es donde hay la presencia de estas masas metálicas, por ejemplo, de hierro o níquel, que básicamente se fueron transportando al centro del planeta conforme el impacto de estos nuevos materiales iba agregando. Sabemos que la temperatura en este punto es bastante elevada y esto ha posibilitado que, por ejemplo, en algunos estados de este tipo, en función también de la presión atmosférica, algunas de estas partes o porciones estén en estado líquido. Pero es algo que miraremos un poco más adelante. Al final, ya teniendo el sistema solar completo, cada uno de los elementos que forma parte de ese elemento tiene ciertos movimientos. Por ejemplo, la Tierra tiene el movimiento de traslación, que es básicamente un movimiento en el cual está girando alrededor del Sol. Y como sabemos, el tiempo aproximado que le toma a la Tierra regresar a su punto tal cual es de 365 días más 6 horas, ¿verdad? Por eso es que cada 4 años tenemos un día adicional debido a este parámetro por observarse o cumplirse, ¿verdad? Y también tenemos presente el movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje, el cual se conoce como la rotación, ¿verdad? Y por ejemplo es lo que le permite a la Tierra que el día tenga una duración aproximada de 24 horas debido a estos movimientos que presenta. En la formación del núcleo también debemos de conocer de que existe un campo magnético que está actuando, que debemos de saber que es muy distinto a los ejes norte o sur que tiene el propio planeta, ¿verdad? Pero sí debido al tipo de concentración de estos elementos en su núcleo es que se observa o se puede divisar específicamente el campo magnético de la Tierra. Y básicamente aquí miramos una explicación de los tipos de elementos que se pueden encontrar en el subsuelo. Básicamente la mayoría se deben a meteoritos que estaban presentes y que fueron impactando la estructura que conocemos de la Tierra. Y en función de esto, observar cómo estos fueron integrando o al paso del tiempo han ido incorporándose específicamente para lo que conocemos la materia propia que tiene el planeta Tierra. Acá una explicación que espero que sea de utilidad para ustedes. Hola curiosos y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy, junto a nuestro astrofísico José María Trigo, nos gustaría explicar las dos teorías principales del origen del Sistema Solar. ¿Queréis conocerlas? Pues vamos a curiosear. Para explicar el origen del Sistema Solar, os mostraremos los dos modelos principales que, de hecho, resultan complementarios. La formación del Sistema Solar se suele explicar con el modelo de la nebulosa caliente. Este modelo sugiere que el Sol se formó en el colapso de una nebulosa de gas.
Eso lo estamos observando en nebulosas de nuestro entorno, tal y como vemos en estas imágenes del telescopio espacial Hubble de la fantástica nebulosa del Águila. Y es que las nubes moleculares que pueblan las galaxias están formadas por inmensas masas de gas, que al estar sometidas a la gravedad pueden colapsar a escala local. En ese momento, como consecuencia de este colapso local, se forman las estrellas. ¿Cómo? Pues la energía potencial gravitatoria se transforma en calor por la fricción del gas cayendo a la protoestrella. Esa materia interestelar en proceso de condensación forma una nueva estrella porque en su núcleo se dan las condiciones para fusionar el mayoritario hidrógeno de su interior. Bueno, ya tendríamos la estrella. Una vez formada la estrella, la luz fluye y se encarga de barrer el gas que queda, el gas residual. En ese momento comienza a bajar la temperatura. Al decrecer la temperatura del gas que hay alrededor de la estrella, tendrá lugar la condensación de pequeños minerales de la fase vapor. De ese modo ocurre la condensación de partículas y su posterior sedimentación en el plano perpendicular del eje de rotación de la estrella. Así, posteriormente, es como se fueron formando los denominados planetesimales. Esta es precisamente la teoría más comúnmente aceptada sobre la formación de los planetas, la denominada hipótesis nebular. Ella sostiene que los planetas se forman por la agregación de gas y polvo que condensan y se van uniendo para formar cuerpos cada vez más grandes, denominados planetesimales. Y es que poco a poco se van agregando partículas sólidas hasta que se van formando los planetas. La composición de estas partículas sólidas variaría en función de la temperatura y la distancia al Sol. En las primeras fases de este proceso, la temperatura dentro de esa nebulosa sería suficientemente como para que ciertos óxidos resistentes a la temperatura, los que llamamos minerales refractarios, así como también los metales y silicatos, estuviesen en fase de vapor a las distancias típicas en las que hoy en día encontramos a los planetas terrestres y el cinturón de asteroides. Y es que la condensación de tales minerales tuvo lugar hace unos 4.568 millones de años y fue fundamental. Pensar, por ejemplo, que los silicatos son el grupo de minerales de mayor abundancia en la Tierra, ya que constituyen el 92% de la corteza terrestre. Muchas de estas cosas lo sabemos por el estudio de los meteoritos. Y es que, como demuestra la datación y estudio composicional de los componentes de los meteoritos condríticos, los que son no diferenciados, los componentes minerales que formarían posteriormente el disco protoplanetario serían condensando progresivamente al irse enfriando la temperatura de la nebulosa tras la formación del Sol en su interior. Además, en la teoría de la nebulosa caliente se pueden hacer interesantes predicciones. Eso sí, dependiendo de la presión parcial del gas de esta nebulosa. Se pueden hacer predicciones a las temperaturas a las cuales comienzan a condensarse los diferentes minerales con solo asumir que se alcanza el equilibrio. Cabe tener muy en cuenta que en las primeras etapas del Sol, en la violenta fase llamada T-Tauri, los materiales del disco protoplanetario fueron procesados al ser irradiados y calentados por las intensas llamaradas solares, fulguraciones solares tremendas, unas liberaciones súbitas e intensas de radiación electromagnética con una energía brutal que aceleran partículas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Este intenso viento estelar y el campo magnético asociado a estas primeras etapas del Sol permitieron que una parte de esos materiales presentes en el disco no cayesen hacia el Sol. Estos materiales viajaron más allá. Algunos acabaron almacenados en una región cerca del Sol en forma toroidal, pero otros fueron lanzados a grandes distancias hasta alcanzar las regiones de formación de planetesimales y cometesimales, los futuros planetas y cometas del Sistema Solar. Precisamente fueron Franz Xu y su equipo los que propusieron que tanto los cóndrulos como las Sky, que recordaremos que son inclusiones ricas en calcio y aluminio, podrían haberse formado en esa región que hablamos, esta que está sometida al violento influjo del Sol. Hoy en día muchos autores piensan que si bien ese pudo ser el escenario en el que se formasen las Sky, los cóndrulos podrían haberse formado varios millones de años más tarde en ondas de choque producido por el movimiento y la fricción de los materiales en el interior del disco protoplanetario. Y es que el régimen de viscosidad turbulenta que actúa sobre el gas y el polvo nebular sería también capaz de calentar la parte interior del disco y de vaporizar aquellos materiales no refractarios que llegasen a esa región. El intensísimo viento solar provocaría la emisión de partículas refractarias a grandes distancias empujadas por el intenso viento solar, la generación de procesos de turbulencia y la consiguiente mezcla radial a gran escala de los componentes del disco protoplanetario. Tales predicciones han sido corroborados con la presencia de cóndrulos en los materiales formativos del cometa 81P Will 2 que fueron revelados por la misión Stardust de la NASA, en la que participó el Dr. Trigo. Llegados a este punto, resulta adecuado dar un paso más y describir el modelo de nebulosa solar de mínima masa, la otra teoría. Pero, ¿qué
sentido tiene definirlo? Pues resulta que surge de manera natural intentando responder la siguiente pregunta. ¿Cuánta masa inicial se necesita invocar para que se forme nuestro sistema solar tal y como es? Formado por el Sol, planetas, satélites y todos los cuerpos menores que conocemos. Pues bien, el colapso de una nube densa, la madre de nuestro Sol, podría ocurrir en una escala temporal de unos 100.000 años. La estrella, tras su nacimiento, acumularía a su alrededor una estructura en forma de disco de gas y polvo. A ese disco lo llamamos disco de acrecimiento o disco protoplanetario. Ese disco contendría los materiales que se iban condensando y que decaían por la fricción con el gas primigenio. Por ello, alimentaría la estrella, contribuyendo a su aumento de masa. En ese momento el disco era relativamente frío, pero claro, estaba sometido a la radiante evolución de su estrella central. Llegado el momento que la radiación de la estrella barre la mayor parte del gas, los materiales se estabilizan y en el disco se desarrollan regiones en donde se acumulan los materiales, formando anillos. De tales regiones que rodeaban el Sol, pensamos que se formaron los diferentes grupos de meteoritos, los que llamamos condritas, los que conocemos en la actualidad. En este contexto, el modelo de nebulosa solar de mínima masa viene definido de la siguiente manera. Se trata de la mínima cantidad de hidrógeno y helio que cabría mezclar con polvo en abundancias solares para dar lugar a la masa exacta involucrada en la formación de planetas que conocemos en nuestro sistema solar. Obviamente es una aproximación, dado que hoy en día sabemos que el sistema solar primigenio fue mucho más masivo. Entonces, ¿a dónde fue a parar esta masa? Pues os damos una pista. Cabe recordar que hace unos 4.000 millones de años el cinturón de asteroides fue cientos de veces más masivo y poblado. Tenía cientos de millones de objetos más que en la actualidad. Imaginad, fue tan masivo que forzó la migración de Júpiter y Saturno hacia el Sol por el efecto de la marea gravitatoria de ese enorme anillo de cuerpos menores. ¡Tremendo! Tal migración ha permitido explicar y modelar la distribución de los planetas y su masa como producto de la migración y perturbación gravitatoria sobre millones de objetos que causaron el llamado Gran Bombardeo Tardío. Este bombardeo intenso tardío pasó hace unos 3.800 o 4.100 millones de años. En ese periodo, la Luna y otros cuerpos del sistema solar interior sufrieron frecuentes impactos muy violentos de grandes asteroides. Este periodo es el causante de la mayor parte de los cráteres que actualmente se observan tanto en la Luna como en Mercurio. Esta teoría es una explicación tanto del lento enfriamiento terrestre como de la edad de los impactos lunares. Para acabar, deciros entonces que según las estimaciones para estrellas como la nuestra, es que la masa inicial de material presente en el disco protoplanetario fue entre un 5% y un 1% de la masa del Sol. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón de aquí y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os quiero recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Sipromos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. De mi parte no, licenciado. Gracias. Entonces, si gustan, llegamos hasta acá. Les animo y les invito nuevamente a que estén haciendo las actividades del campus. Recuerden que eso depende específicamente de su nota y pueden ir viendo los resultados que van obteniendo conforme van resolviendo las actividades. Pasen Gracias, buenas licenciado. noches. Saludos. Igualmente. Gracias, Lick. Saludos.